Bienvenidos amigos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo efectuar la operación de resta algebraica. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que te suscribas, que me regales un like, que compartas y que comentes. Comencemos. Bien, veamos la solución de algunos ejercicios. Tenemos lo siguiente. Realizar la siguiente resta de polinomios. Para ello tenemos un primer polinomio, 7a al cubo b más 8a cuadrada x más 7a x al cuadrado menos 4. A continuación vamos a restar un segundo polinomio, menos 8a al cuadrado x más 6 menos 5a x al cuadrado menos x al cubo b a la cuarta. Cuando vamos a llevar a cabo una resta de polinomios, debemos de identificar de los dos polinomios cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. Y esto lo podemos hacer de la siguiente manera. El polinomio que se encuentra antes del signo de menos se le llama minuendo. Por lo tanto, este polinomio viene siendo el minuendo para esta resta. Por otra parte, el polinomio que se encuentra después del signo de menos se le llama sustraendo. Esto significa que a este primer polinomio se le va a quitar o se le va a restar este segundo polinomio. Por lo tanto, tenemos ya definido que este es el minuendo y este otro el sustraendo. Pues bien, comenzamos por escribir en primer lugar el minuendo. Y para ello debemos de ordenar dicho polinomio. Para ordenarlo vamos a considerar una letra. Y en este ejemplo tenemos la letra A, la letra B y la letra X. Pues bien, de las tres letras vamos a tomar la letra que aparece en primer lugar en el abecedario. Si checamos el abecedario, vemos que en primer lugar tenemos la letra A, enseguida la letra B, posteriormente la letra C, la letra D, la letra E, etc. Y casi al final la letra X. Por lo tanto, de estas tres letras A, B y X, vamos a tomar la letra A por ser la primera letra que aparece en el abecedario. Pues bien, por lo tanto, este polinomio lo vamos a ordenar considerando solamente la letra A. Y para ello nos vamos a fijar en el exponente que tiene cada una de la letra A. Por ejemplo, aquí el exponente de esta letra A es el 3, el exponente de esta otra letra es el 2 y el exponente de esta tercera letra A es el 1. Por lo tanto, tenemos tres exponentes, 1, 2 y 3. Pues bien, vamos a comenzar por escribir el término que tiene la letra A con el mayor exponente. Por lo tanto, primero vamos a tomar este término y ese término va a ser parte del minuendo. Pero dicho término lo vamos a escribir al principio. Por lo tanto, tomamos el término 7a al cubo b. Enseguida, este exponente debe de ir bajando. Es decir, si tenemos aquí el exponente 3, el que le sigue es el exponente 2, y al que le sigue a este, pues debe ser el exponente 1. Esa es la razón por la cual el segundo término que vamos a escribir debe ser 8a al cuadrado x, dado que el exponente de este término es 2 y es el exponente que sigue al exponente 3. Por lo tanto, tomamos este término y dicho término va escrito enseguida de 7a al cubo b. Bien, una vez que tenemos esto,
A continuación escribimos el siguiente término, donde la letra A debe de tener el exponente 1. Por esa razón vamos a tomar ahora este siguiente término y lo vamos a escribir enseguida del término que tiene A con exponente 2. Por lo que este término queda aquí, más 7ax al cuadrado. Como el último término es el número menos 4, pues siempre el término que sea solamente número lo debemos de pasar hasta el final. Bien, aquí se han dejado un hueco. Ahorita te explico la razón por la cual aparece este hueco. Bien, una vez que ya hemos organizado pues todo el primer polinomio, todo el minuendo, enseguida ahora vamos a tomar el sustraendo, que viene siendo el segundo polinomio. Y dicho sustraendo lo vamos a escribir debajo del minuendo. Es decir, cada uno de estos términos deberá de quedar por debajo de cada uno de los términos del primer polinomio. Pero para ello debemos de considerar que debemos de hacer coincidir la letra del término de arriba con la letra del término de abajo. Por ejemplo, este término, menos 8a al cuadrado x, debe de quedar debajo del otro término que también tiene a al cuadrado x. Por lo tanto, este término debe de quedar debajo de este otro para hacer coincidir las letras a cuadrada con a cuadrada y x con x. Pero algo muy importante es lo siguiente. Todo este polinomio llamado sustraendo, al momento en que vamos a escribir cada uno de sus términos por acá abajo, le debemos de cambiar el signo. Por lo tanto, si este término es negativo, cuando se escriba por abajo, ya no será negativo y ahora será positivo. Lo mismo para el número 6, de positivo pasará a negativo. El menos 5 pasará de menos a más. Y el menos x al cubo pasará de menos a más. Vuelvo a repetir, cuando cada uno de estos términos se escriba por acá abajo, a cada uno se le debe de cambiar el signo. Bien, por lo tanto vamos a tomar este primer término, menos 8a al cuadrado x, y dicho término debe de quedar debajo de este otro término para hacer coincidir las letras. Pero fíjate que aquí era negativo y cuando se escribe acá abajo, de negativo pasó a positivo. Bien, el siguiente término es el término más 6. Como es solamente número, debe de quedar debajo del otro término que también solamente es número, es decir, debajo del menos 4, pero cambiándole el signo. Si aquí es positivo, acá será ahora negativo. Bien, el siguiente término es menos 5ax al cuadrado. Dicho término lo debemos de escribir debajo del otro término que también tiene la letra ax al cuadrado. Y por lo tanto este término, en este ejemplo, debe de quedar debajo del 7 para de esta manera tener ax al cuadrado con ax al cuadrado. Pero fíjate bien que de ser negativo este término, cuando se escriba abajo ahora pasó a positivo. Bien, continuamos y ahora tomamos el último término, menos x al cubo b a la cuarta. De negativo deberá de pasar a positivo. Ahora bien, ¿por qué ocupa este lugar? Por lo siguiente. Ahora quiero que te fijes en el exponente de la letra x. Como ves, este exponente es 1, el siguiente exponente de la letra x es 2. Pues bien, ahora le tocaría a la letra x con exponente 3. Esa es la razón por la cual este término se escribió debajo de este espacio en blanco para respetar el orden que lleva el exponente ahora de la letra x. Pues bien, una vez que ya tenemos ordenado tanto el minuendo como el sustraendo,
colocamos la línea para restar. Y ahora nos vamos a ir revisando columna por columna. Observa lo siguiente. En esta columna quedó la letra a cuadrada x. En esta otra columna quedaron las letras ax al cuadrado. En esta columna pues quedó la letra x al cubo b a la cuarta. Y en la última solamente números. Bien. Por lo tanto, revisando de izquierda a derecha, columna por columna, pues aparece esta primera columna en donde solamente tenemos un término. Y cuando el término solamente se encuentra solito, tomamos este término y lo recorremos hacia abajo de la línea. Por lo tanto, 7a al cubo b deberá de quedar aquí en primer lugar. Enseguida pasamos a la segunda columna y nos vamos a fijar en el número y en el signo de dicho número. Por lo tanto, tenemos más 8 y más 8, por lo cual debemos de sumar. 8 más 8 nos da 16. Recuerda que cuando los términos llevan los mismos signos, dichos números se deben de sumar. Por esa razón, 8 más 8 nos da 16. A las letras no les pasa absolutamente nada, simplemente las letras se recorren igual, quedando entonces 16a al cuadrado x. Bien, pasamos a la tercera columna y arriba tenemos más 7 y debajo más 5. Por lo tanto vamos a sumar. Más 7 más 5 nos suma más 12. Más 12 a x al cuadrado. Observa nuevamente que a las letras no les sucede nada, se siguen conservando igual, a x al cuadrado. Pasamos ahora a la siguiente columna, pero como solamente en esta columna tenemos un solo término, pues simplemente tomamos el término y lo recorremos debajo de la línea. Por lo que aquí nos quedó más x al cubo b a la cuarta. Ahora llegamos a la última columna, en donde tenemos menos 4 y menos 6, números que se van a sumar dando menos 10. ¿Por qué se suman? Porque ambos números tienen el mismo signo. Pues bien, el resultado de la resta quedó como 7a al cubo más 16a cuadrada x más 12ax al cuadrado más x al cubo b cuarta y al final menos 10. Bien, es bien importante considerar ordenar correctamente cada uno de los términos de los polinomios. Bien, pasemos al siguiente ejemplo. En este segundo ejemplo vamos ahora a realizar la siguiente resta de polinomios. Para ello tenemos el primer polinomio, 8x cuadrada más 7y al cuadrado menos 9x más 4y menos 4. Lo siguiente nos indica que de este polinomio, de este primer polinomio, se quiere restar este segundo polinomio. Este segundo polinomio quedó como 3x al cuadrado menos 4y al cuadrado más 10x más 8. Bien, en la resta debemos de identificar cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. Y fíjate bien, todo el polinomio que se encuentra antes de la palabra restar, todo este primer polinomio va a ser el minuendo. Mientras que el polinomio que se encuentra después de la palabra restar, es decir, todo este polinomio, viene siendo el sustraendo. Esto significa que a este polinomio le vamos a restar o le vamos a quitar este segundo polinomio. Y de esta manera entonces, este es el minuendo y este es el sustraendo. Pues bien, comenzamos entonces por escribir primero el minuendo. Y para ello nos debemos de fijar en las letras que tiene dicho polinomio. Este polinomio tiene la letra x,
y la letra Y. Pues bien, de las dos letras, vamos a tomar la letra que encontramos en primer lugar en el alfabeto. Y si tengo X y Y, recordemos que el alfabeto al final dice X, Y y Z. Por lo tanto, aparece primero la letra X que la letra Y o Y. Por lo tanto, pues este polinomio lo vamos a ordenar considerando solamente la letra X. Una vez que ya hemos definido que vamos a ordenar con la letra X, ahora nos debemos de fijar en el exponente de la letra X y vemos que este tiene exponente 2 y esta X exponente 1. Por lo tanto, vamos a empezar con el exponente mayor seguido del exponente más chico. Esto significa que este término lo debemos de escribir en primer lugar. Bien, entonces escribiendo el minuendo nos quedaría lo siguiente. Tomamos este primer término por tener el exponente mayor y lo escribimos al principio, 8x al cuadrado. Enseguida tomamos el exponente, el término, que tiene la letra X con exponente 1 y que en este caso es el término menos 9X. A continuación, pues ya no tenemos más letras X, sino solamente nos queda la letra Y, tanto en este término como en este otro. Pues bien, ahora vamos a organizar con relación a la letra Y, pero tomando primero el exponente mayor y enseguida el exponente más chico. Esa es la razón por la cual aquí en el tercer espacio hemos anotado el término 7y al cuadrado, seguido del término 4y y al final, siempre al final se deja el número que no tiene letra. Pues bien, una vez que ya organizamos este primer polinomio, ahora vamos a tomar el segundo polinomio, el sustraendo, y lo vamos a escribir acá abajo, haciendo coincidir la misma letra arriba con la misma letra abajo. Y al mismo tiempo, cuando cada uno de estos términos se escriba acá por debajo, le debemos de cambiar el signo. Esto significa que el 3 es positivo. Cuando ese término se escriba acá abajo, ya no será positivo, será negativo. Y lo mismo para el 4y al cuadrado. Cuando este término se escriba acá abajo, ya no será negativo, sino ahora positivo. Y lo mismo para el 10 y lo mismo para el 8. Bien, por lo tanto tomamos este primer término 3x al cuadrado y debe de quedar ahora en el sustraendo debajo del 8. ¿Por qué? Para hacer corresponder x cuadrada con x cuadrada. Pero fíjate bien, de ser término con signo positivo, ahora quedó con el término con signo negativo. Bien, a continuación tomamos el segundo término, menos 4y al cuadrado. Fíjate bien que es negativo y ahora pasó a positivo. Al mismo tiempo, date cuenta que tiene la letra y al cuadrado y debe de quedar debajo del otro término que también tiene la letra y al cuadrado. Por eso lo hemos escrito debajo del número 7. Bien, seguimos y ahora tomamos este tercer término, 10x, término que debe de escribirse debajo del 9 para que nos corresponda letra X arriba y letra X abajo. Pero al mismo tiempo date cuenta que de ser positivo, ahora pasó a negativo. El último término, que es 8 positivo, como solamente es número, no tiene letra, se debe de escribir debajo del otro término que también solamente es número, es decir, debajo del menos 4. Pero, atención, de ser positivo el número 8 pasó a negativo. Bueno, es bien importante no perder de cuidado que cada uno de los términos del sustraendo se le debe de cambiar el signo. Si no se le cambia el signo y se escribe tal como lo tenemos acá al principio, pues la operación va a estar mal. Bien,
Una vez que tenemos ya organizado tanto minuendo como sustraendo, trazamos la línea para ahora, columna por columna, ir haciendo operaciones de sumas o de resta. Bien, veamos la primera columna. Fíjate que en la primera columna quedaron x al cuadrado con x al cuadrado. En la segunda columna quedó x con x. La tercera columna quedó y cuadrada con y cuadrada. La cuarta columna solamente tenemos un solo término. Y la quinta columna quedaron los números. Bien, entonces comenzando de izquierda a derecha con la primera columna. El primer término es positivo y el segundo negativo. Por lo tanto, estos números se deben de restar. De esta manera, más 8 y menos 3 nos da como resultado más 5x al cuadrado. Observa que a la letra no le sucede nada, la letra queda igual. Bien, siguiente. Tenemos ahora menos 9 y menos 10. Por lo tanto, debemos de sumar porque los dos términos tienen el mismo signo. Por lo tanto, menos 9 y menos 10 nos suma menos 19x. A continuación, vamos con la tercera columna. Y en esta tercera columna tenemos arriba más 7 y abajo más 4. Como los términos llevan el mismo signo, debemos de sumar. Entonces 7 más 4 nos suma más 11 y al cuadrado. Para la cuarta columna observamos que solamente tenemos un solo término. Por lo tanto, cuando esto sucede, tomamos el término y lo recorremos. Más 4y. Y ya, llegando a la última columna, arriba tenemos menos 4 y abajo menos 8. Como los números tienen el mismo signo, pues se deben de sumar. De tal manera que menos 4 y menos 8 nos suman menos 12. Pues bien, con esto llegamos al resultado de la resta, que quedó como 5x al cuadrado menos 19x más 11y al cuadrado más 4y y menos 12. Bien, continuemos con un tercer ejemplo. Bien, prosigamos y ahora veamos un tercer ejemplo. Queremos ahora realizar la siguiente resta de polinomios. Y para ello tenemos un primer polinomio. 8a cuarta b cuadrada más a sexta más 7a quinta b menos 4a cuadrada b cuarta más 6ab quinta. A este primer polinomio le queremos quitar, le queremos restar este segundo polinomio. Menos 2a sexta más 4a quinta b menos ab quinta más 6a cúbica b cúbica menos a cuadrada b cuarta y menos 3b sexta. Bien, en la operación de la resta es bien importante identificar cuál de los dos polinomios es el minuendo y cuál es el sustraendo. Y esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Todo el polinomio que se encuentre antes del signo menos será el minuendo. Mientras que el polinomio que quede después del signo menos será el sustraendo. El sustraendo es lo que se va a quitar. ¿A quién se le va a quitar el sustraendo? Se le va a quitar al minuendo. Por lo tanto, vamos a comenzar por tomar este polinomio, tomar el minuendo y escribirlo en primer lugar. Bien, por lo tanto, pues tomamos entonces cada uno de los términos del minuendo. Bien, este polinomio tiene dos letras, la A y la B. Para ello vamos a ordenar con la letra A. ¿Por qué vamos a ordenar con la letra A? Porque la letra A aparece en el alfabeto antes que la letra B. Y cuando ordenamos siempre tomamos la letra que aparece primero que la otra letra. Por eso hemos seleccionado la letra A para ordenar. Pues bien, una vez que vamos a ordenar de acuerdo a la letra A, ahora nos debemos de fijar el exponente, es decir, este numerito que tiene cada una de las letras A. Observa, esta letra A tiene el exponente 4.
esta otra letra A tiene el exponente 6. Esta siguiente letra A tiene el exponente 5. La que le sigue tiene el exponente 2 y la última letra A tiene exponente 1. Pues bien, vamos a comenzar por escribir la letra A con el exponente más grande. Es decir, vamos a comenzar con A con exponente 6. Por lo tanto, este término será el primero que escribamos. Bien, lo tachamos y entonces vamos a escribir ese primer término, A la sexta. De ahí en adelante, este exponente va a ir bajando hasta llegar al exponente más chico. Es decir, vamos a comenzar en 6 y vamos a ir hacia abajo. 5, 4, 3, 2 y 1. Bien, entonces estamos en el exponente 6. Hacia abajo iría A con exponente 5. Por lo tanto, observa que este término que tiene A con exponente 5 es el siguiente término a escribir. Bien, como puedes ver aquí, el siguiente término es más 7A a la 5B. Ahora, el siguiente exponente el siguiente término debe de llevar la letra A con el exponente 4. Por lo tanto, si nos damos cuenta en este polinomio, este término es el que tiene A con exponente 4. Por lo tanto, este término lo vamos a escribir enseguida. 8A con exponente 4, B al cuadrado. Observa lo siguiente. Observa el exponente de la letra A. ¿Cómo va disminuyendo? 6, 5, 4. Esto significa que el siguiente debe ser el término que tenga A con exponente 3. Pero si observas con detenimiento, este polinomio no tiene ningún término que tenga A con exponente 3. Por esa razón, al no existir ese término con A y exponente 3, se deja un hueco, se deja un vacío. ¿Para qué? Para que a continuación se escriba el término que tiene A con exponente 2. Y entonces ahora vamos a tomar este término y lo vamos a escribir después del espacio. Entonces tenemos menos 4A al cuadrado B a la cuarta. Bien, el último que nos queda es 6A B a la quinta. Observa que el exponente de esta letra A es 1. Y por lo tanto, este término va al final. Bien. Una vez más, quiero que observes el exponente de la letra A. Observa cómo va disminuyendo. 6, 5, 4. Aquí iría el 3, pero no existe. Enseguida el 2 y enseguida el 1. Pues bien, una vez que tenemos ordenado el minuendo, pues ahora nos vamos a guiar para escribir debajo del minuendo. Ahora vamos a escribir el sustraendo. Pero aquí surge algo muy importante. Cuando el sustraendo se escriba debajo del minuendo, a cada uno de estos términos debe de cambiar de signo. Es decir, que si es positivo, cuando se escriba acá abajo, ahora será negativo. Bien, fíjate bien. Entonces ahora tomamos el sustraendo y lo escribimos debajo del minuendo. Observa lo siguiente. Este primer término de negativo pasó a positivo. Ahora, fíjate bien en la letra. A con exponente 6. Este término que tiene A con exponente 6 debe de quedar debajo del otro término que también tiene A con exponente 6. Por esa razón este término se escribió debajo de A con exponente 6 para hacer coincidir la letra y el exponente. Y al mismo tiempo se le cambió el signo. De negativo pasó a positivo. Bien. Tomamos ahora el siguiente término que tiene exponente 5. 4A a la quinta B. Por lo tanto, debe de quedar debajo del otro término
que también tiene a la quinta b. Por lo tanto, vemos que va debajo del 7, para que de esta manera coincida a la quinta con a la quinta y b con b. Pero observa que acá arriba es positivo y cuando pasó acá, ahora cambió a negativo. Siguiente término, a, b a la quinta. Este término debe de quedar debajo del 6. ¿Por qué? Para que corresponda a con a y b quinta con b quinta. Y al mismo tiempo observa que de negativo el término ahora pasó a positivo. Bien, siguiente término, 6a al cubo b al cubo. Este término debe de quedar debajo del otro término que también tiene a al cubo b al cubo. Pero como dicho término en el primer polinomio no existe, por lo tanto este término lo vamos a dejar debajo del espacio en blanco. Siguiente término, a al cuadrado b a la cuarta. Debe de quedar debajo del otro término que también tenga a al cuadrado b a la cuarta. Y entonces este término debe de quedar debajo del menos 4. Para corresponder a cuadrada con a cuadrada y b cuarta con b cuarta. Pero observa que de negativo, este término negativo, ahora pasó a positivo. El último es menos 3b sexta, que debe de ir debajo del otro término que tenga b sexta. Por lo tanto, este término va al final. ¿Por qué? Porque observa ahora cómo viene la letra b. Observa desde acá. b con exponente 1, b con exponente 2, b con exponente 3, b con exponente 4, b con exponente 5 y ahora seguiría b con exponente 6. Esa es la razón por la que este último término quedó al final y de negativo pasa a positivo. Bueno, es sumamente importante no olvidar que a cada uno de los términos del sustraendo se le debe de cambiar el signo. Bien, de no hacerlo, estaríamos cometiendo un error y en vez de restar, estaríamos realizando una suma. Bien, una vez que tenemos ya ordenado tanto el minuendo como el sustraendo, ahora, columna por columna, vamos a ir sumando o restando dependiendo del signo de cada uno de los términos. Veamos, en la primera columna tenemos positivo 1 y positivo 2, por lo tanto se suman. De tal manera que 2 más 1 nos suma 3a a la sexta. Siguiente columna, a quinta b. El primer término es más 7 y el segundo menos 4. Por lo tanto se restan. Más 7 menos 4 nos queda más 3 a quinta b. Siguiente columna. Como en esta columna solamente tenemos un término arriba, pues por lo tanto este término no tiene otro término con quien sumar o con quien restar, por lo que este término se recorre igual debajo de la línea. 8a cuarta b al cuadrado. Siguiente columna, esta columna. Pasa lo mismo que en la anterior. Al ser solamente este término, al existir solamente este término en esta columna, pues no hay ni con quién sumar ni con quién restar. Por lo tanto, este término lo llevamos hacia abajo de la línea. Bien, siguiente término. El primero es negativo y el segundo es positivo. Por lo tanto, se deben de restar porque los signos son diferentes. Menos 4 y más 1 nos da menos 3 a cuadrada b cuarta. El siguiente, más 6 y más 1 se suman, de tal manera que 6 más 1 nos da más 7 a b quinta. Y por último, como ya no hay otro término acá en la parte de arriba, pues simplemente tomamos este término y lo recorremos. Bien, todo este polinomio que queda por debajo de la línea corresponde al resultado de la resta de estos polinomios. Pues bien, hasta aquí finaliza el video. Yo espero haberte ayudado a conocer cómo llevar a cabo la operación de la resta algebraica. Pues bien, agradezco que me hayas acompañado en este video. Te espero en los próximos videos. Te mando un saludo.
Bye.